Entonces, queremos calcular la integral de esta función en una región D que nos dicen que es el triángulo dado por estas tres rectas. Vamos a dibujarlas. Entonces, ¿qué tenemos? X igual a 1, vamos a poner 1 por acá. Entonces tenemos esta, X igual a 1. Después tenemos X igual a Y, tuc, X igual a Y, y X igual a menos Y, que trataremos de que sea medio simétrico, y igual menos X. Entonces acá tendríamos menos 1, acá tendríamos 1. Bien, entonces queremos integrar adentro de este triangulito. Esta de acá es nuestra región D. Entonces tenemos una función f que sale de acá, viene para R, y la función es esta, f de x y es x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿qué cambio de variable? Como que nos podría convenir. Y para mí definitivamente polares. Polares, Sí, para mí también. ¿no? Porque por la región en sí, pero este x cuadrado más y cuadrado, eso nos hace pensar a polares. Porque ahí nos va a quedar la norma nomás. O sea, por cuánto mide el vectorcito x y, puede quedar lindo. Entonces, vamos a hacer eso. Polares. ¿Qué tal? Sería x es rho coseno de tita y es igual a rho seno de tita. Entonces, lo que precisamos es ver cómo nos queda ahí la región acá, ¿no? O sea, qué tendríamos que agarrar para que nuestro cambio de variable a polares nos lleve la región que tenemos que agarrar acá en esta región D. Entonces tenemos que ver como que dónde se va a mover el ángulo y dónde se mueve el rho. Entonces, ¿qué les parece? ¿Serán independientes, rho y tita, o habrá alguno que habrá que escribirlo en función del otro? No son independientes porque tenemos el que es un triángulo y no un cacho de circunferencia. Ahí está, como que si agarramos un ángulo, si yo elijo un ángulo cualquiera, yo que sé, elijo este ángulo, Claro, para cada ángulo tenés un rho. el rho puede ir desde cero hasta lo que sea que mida todo esto. Y va a ser distinto según el ángulo que agarremos, ¿no? Si agarramos ángulo cero, por ejemplo, entonces el rho puede ir desde cero hasta uno. Pero si agarramos ángulo, ¿qué va a ser esto? ¿Y sobre 4? Ahí el rho va a ir desde cero a lo que mide esto. Y una consulta. Sí. Viste que tenés que x es igual a uno, o sea que rho coseno de tita es igual a uno. Y eso no lo puedes despejar ahí, rho. Claro, O sea, te queda uno sobre coseno de tita. como que el borde tiene que ser eso, sí, tal cual. Hasta como que una vez que vos fijas un rho, un tita, digo, lo que tiene que cumplirse como la condición, el límite es esto, ¿no? Que x sea igual a 1. Y de acá podemos como que despejar el rho en función de tita, tal cual. Sí, sí. Entonces, lo que vamos a querer hacer es escribir rho en función de tita. Entonces, tita, ¿entre qué intervalos se puede mover? Entre cero. Ah, tita no, perdón, no dije nada. Menos pi sobre 4 a pi sobre 4. Tal cual, ¿no? Lo que queremos, el ángulo, tenemos que recorrer desde esta recta hasta esta recta. Entonces, estar en esta recta es ángulo menos pi sobre 4 y queremos movernos todo esto hasta llegar acá, que es ángulo pi sobre 4, ¿no? O sea, el tita tiene que recorrernos todo esto. Entonces, tita va a andar desde menos pi sobre 4 hasta pi sobre 4. Y después, ¿qué vamos a hacer? Como lo podemos pensar como que fijamos un tita
y nos fijamos para ese tita que elegimos el rho entre qué valor y qué valor puede andar. ¿Sí? Entonces ahora fijamos ta, y queremos ver rho, digamos, entre qué y qué va a estar. De 0 a 1 sobre coseno de tita. Tal cual, ¿no? El rho lo mínimo que va a hacer es cero porque podremos estar parados acá, que eso es rho igual a cero. ¿No? Y después queremos movernos en todo esto hasta llegar a x igual a 1. Este es el límite, digamos. Entonces tendríamos que ver cuánto vale rho en ese extremo. ¿Sí? Entonces acá mayor o igual que cero. ¿Sí? Y después lo que tiene que pasar es que x tiene que ser menor o igual a 1, ¿no? Sí. Pero x es rho coseno de tita. Entonces tenemos rho coseno de tita menor o igual que 1. O sea que rho tiene que ser menor o igual a 1 sobre coseno de tita. ¿Sí? Entonces rho va a andar entre 0 y 1 sobre coseno de tita. ¿Sí? Otra forma de pensarlo, eh, lo que puede pasar es que de repente quieras como que tengas una circunferencia y quieras estar a partir de esa circunferencia. Entonces ahí el rho de repente te queda, por ejemplo, querés estar afuera del círculo de radio 1, entonces ahí rho va a tener que ser mayor o igual que 1. Puede pasarte algo así. O sea, siempre es mayor o igual que 0, pero de repente por cómo es la región, yo que sé, si estás integrando, por ejemplo, no sé, el mismo triángulo, pero ponele que agarras la circunferencia y después quieres ir para allá. Algo así. Entonces ahí todos estos no los querés agarrar, entonces agarras con rho mayor o igual que 1, para como que arrancar a partir de acá. Entonces, otra forma de pensarlo, que al final es básicamente lo mismo, pero que sería, tenemos la región así, esto es 1, esto es 1 y esto es -1, y la idea ¿cuál es? Fijamos un ángulo tita. Tuc. Esto es tita, ¿no? Y lo máximo que puede medir, valer rho es lo que mide este segmentito, ¿no? Desde acá hasta acá. Entonces imagínense que esto le llaman, por fijar algo. Bueno, sí puede ser. Este es el rho pero máximo, digamos. Le voy a poner otro nombre y después lo... Voy a ponerle alfa y después... ¿Sí? Entonces, si yo fijo un ángulo tita, lo máximo que puede medir valer rho es lo que mide este segmentito, que le puse alfa por ponerle alfa. Entonces, esto es, acá tenemos un ángulo recto, entonces, coseno de tita va a ser el adyacente, que es este, que mide 1 sobre la hipotenusa, o sea, 1 sobre alfa. Y acá despejamos el alfa y les queda alfa es 1 sobre coseno de tita. Y ese es el caso extremo, que es lo mismo que llegamos acá, ¿no? Yo fijo un tita, entonces rho se puede mover desde 0 hasta lo que mide este segmentito. Y este segmentito mide 1 sobre coseno de alfa. Entonces es exactamente esto. Rho queda entre 0 y 1 sobre coseno. Bárbaro. Entonces, tenemos
nuestra nueva región, que es esta. Entonces vamos a escribir la integral. Entonces, ¿esto qué era? Queríamos la integral en d de la función f, vamos a poner así, f de xy, de x de y, no gusta mucho. Y esto va a ser la integral en la nueva región, que le voy a poner phi menos 1 de d. Phi es el cambio de variable. Phi de rho tita es rho coseno de tita, rho seno de tita. Es la función como que nos lleva de nuestra región en polares a la región en cartesianas. ¿Sí? Entonces acá tenemos que hacer f compuesto con nuestro cambio de variable por el determinante de la matriz jacobiana. Y acá, bueno, voy a poner de rho de tita, después vemos cómo tiene que ser. ¿Sí? Entonces, el determinante de la jacobiana, ¿cuánto es? Rho. Rho. Estamos en polares, esto, rho. Bien. Entonces, ahora ponemos los límites. Entonces, Primero los de tita y después los de rho. tal O sea, cual. primero integras en rho y después en tita. Exactamente, ¿no? Tenemos el tita que se mueve en este intervalo y una vez que elegimos un tita, ahí tenemos el intervalo donde está rho. O sea que escribimos rho en función de tita. Entonces, primero vamos a integrar con respecto a rho y después con respecto a tita. Entonces, esto nos va a quedar. Para tita vamos a ir desde menos pi sobre 4 hasta pi sobre 4 y para rho dijimos 0 a coseno. ¿Sí? Y nuestra función f de xy era, ¿cómo era? X cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces, f de phi de rho tita, o sea, f de rho coseno de tita, rho seno de tita, ¿qué nos queda? ¿No? La coseno cuadrado nomás. Rho, tita rho coseno cuadrado de tita. Ahí está. Rho, y al rho te queda al cuadrado también. O sea, es x al cuadrado, o sea, todo esto al cuadrado. Ahí está. Bien. Pero no se te va con lo de abajo, con el rho de abajo. Ah, claro, se va con el rho de abajo. Y abajo tenemos un rho cuadrado, ¿no? Que estos se van a cancelar. Entonces esto queda directamente coseno cuadrado de tita. ¿Sí? X cuadrado es rho cuadrado coseno cuadrado, x cuadrado más y cuadrado es rho cuadrado. Entonces queda coseno cuadrado nomás. Entonces acá nos va a quedar No, coseno. pará, profe, te queda rho coseno cuadrado, porque acordate el rho del determinante. A mí me pasó lo mismo. Ahí está, ¿no? Calculamos f de nuestro cambio de variable, entonces le venimos para acá. Entonces, la función es esto, coseno cuadrado de tita. Y después, muy importante, hay que agregar el determinante. Entonces acá es que viene este rho. Entonces lo que tenemos que integrar es coseno cuadrado de tita por rho. Sí, esto del determinante es súper importante, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, el determinante es rho porque el cambio de variable es a polares. Vamos a hacer la cuantita por acá. ¿No? O sea, esto lo que te dice es que tu función de cambio de variable, ¿qué hace? Agarrás un rho tita y haces rho coseno de tita, rho seno de tita. Sí, cuando hacen el cambio de variable a polares, eh, este determinante que está acá es rho siempre. Porque la cuenta que van a hacer es agarran esta función, calculan el jacobiano o la matriz jacobiana, tuc, que esto les queda. No se da cuenta como ya ni la hacen. Después se hacen cambio a polares, ese determinante es rho siempre y ya está, no lo piensan mucho, digamos. Entonces esta matriz les queda así, no.
Profe, consulta. Sí. En caso de un parcial desarrollo y nosotros nos queda una situación así, multiplicamos por el RO sin poner el detalle del determinante, ¿es correcto o hay que explicar de dónde sale y eso? Yo diría que esto lo tendrían que escribir como para que se note bien que conocen el teorema de cambio variable y después ya esto pueden ponerlo directamente porque es apolares. Tal, va, bien. Así que yo qué sé, es conocido eso. Si Que es capaz otro que cambio le variable, pongo. no, porque ahí tenéis que hacer la cuenta. Pero, pero escriban bien cuando hacen el cambio variable o que aparece ese determinante o algo, que no sea como una cosa que aparece medio de la nada. Pero si esa polar es la cuenta del jacobiano, no me parece necesario. ¿Sí? Pero entonces el tema es que siempre que es polares, la función de cambio de variable es esta y el determinante del jacobiano es el determinante de esto, que eso da siempre error. Entonces, eh, tuc. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, primero estamos integrando con respecto a ρ. Entonces, precisamos una primitiva con respecto a ρ. ¿Qué va a ser? Lo Un cuadrado medio rho sobre 2. cuadrado. Ahí está, tenemos ρ, entonces la primitiva tiene que ser un medio ρ cuadrado y después tenemos este coseno que con respecto a ρ es una constante. Entonces, queda ahí nomás. Y esto lo vamos a evaluar entre ρ igual a 1 sobre coseno de tita. Ah, pero queda re lindo esto. Sí, porque se te va el coseno cuadrado y te queda un medio nada más. Tal cual, se te va el coseno. Yo vi ese este 1 sobre coseno y dije, ah, pero no, queda re lindo. Entonces, claro, por acá ¿qué hacemos? Evaluamos en 1 sobre coseno. Nos queda un medio coseno cuadrado de tita, 1 sobre coseno cuadrado de tita. Y después evaluar en cero, no nos da nada. Entonces, esto se va con esto. Y el un medio lo sacamos por fuera de la integral. Entonces nos queda un medio de la integral entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4 de 1. Ah, porque lo que haces es, esta función, ρ al cuadrado, la evaluás en 1 sobre coseno. Entonces te queda esto al cuadrado. Y ya sería como 1 sobre coseno de tita, todo hacia el cuadrado. Pero lo podés pensar como 1 sobre coseno cuadrado. Te da pi sobre 4 me parece la cuenta. Claro, porque esta integral, lo que te da es 2 pi sobre 4 y después las divides entre 2. ¿No? Porque la primitiva de esto va a ser tita nomás. Una consulta, yo hice las cuentas, pero ¿cómo te das cuenta que es 2 pi sobre 4? O sea, porque vos viste, capaz que lo hiciste porque el integrando es de pi sobre 4 menos pi sobre 4. ¿Eso hay algún truquito ahí? Sin hacer ninguna cuenta, lo que puedes pensar es, estás integrando 1. Y cuando integras la función 1, lo que te dice es cuánto mide el intervalito sobre el que estás integrando. Entonces vos estás integrando entre menos pi sobre 4 pi sobre 4, la función constante igual a 1. O sea que eso es Es este. 2 pi sobre 4, claro. Ahí Ahí está. entendí. Es el largo de ese diámetro. Ese es el largo del segmentito sobre el cual integrás. ¿Sabes? Cuando integras la función constante igual a 1, lo que te da eso es lo que mide el segmentito sobre el que integras. Entonces, esto mide 2 veces pi sobre 4. O si no, hagan la primitiva. Y la primitiva les va a dar eso, les va a dar pi sobre 4 menos menos pi sobre 4. Entonces va a ser un medio 2 por pi sobre 4. O sea, pi sobre 4.
sobre 4. Interesante. Bueno, ¿quedan convencidos? ¿Alguna duda? Bien. Entonces vamos a hacer un cambio de variable que no sea polares. ¿Dónde está? Acá. Bien. Entonces, vamos a integrar esta función, x menos y cuadrado por seno cuadrado de x más y. Y vamos a integrar en la región D, que es un cuadrado, que nos dicen los vértices. No preciso irme tanto para acá. Entonces, los vértices que son 0, pi. O sea, acá. O sea que esto es pi y que esto es 2pi. Imagino que vamos a precisar pi, 2pi en x también. Sí. Y 2pi. Bien, entonces los vértices ¿quiénes son? 0, pi. O sea, acá. Después, 2pi, pi. O sea, acá. Después pi, 2pi, que sería acá. Y entonces el otro vértice tiene que ser pi, 0. No sé por qué estoy punteado. Bárbaro. Entonces la región de integración es esta. ¿Qué tal? Es un cuadrado para integrar, es lindo, digamos. Lo que es medio feo acá es la función. No, porque nuestra función, ¿qué es? Es f de xy es x menos y cuadrado y después seno cuadrado de x más y. No está muy lindo. Entonces, como que, ¿qué cambio de variable da un poco de ganas de hacer acá? X más y u, X menos y b. Tal cual, ¿no? Vamos a llamarle algo a esta cosa, x menos y que sea una nueva variable y x más y que sea una nueva variable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Le decía como que esta sea una nueva variable, por ejemplo, u, y esta sea una nueva variable b. ¿Sí? Entonces, u va a ser x menos y, b va a ser x más y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿No? Como que acá vamos a tener las variables v y acá tenemos nuestro cambio de variable phi que nos va a llevar de v a una región que tenemos que encontrar acá en esta región. ¿Sí? El tema es que phi, ¿qué es lo que hace? Phi sale de v, digamos, y nos devuelve un xy. O sea, tiene que ser phi de v. Entonces, vieron que acá tenemos el u y el v escritos en función de x e y. Eso sería al revés, ¿no? Como que arranco de esta región y vengo para acá. ¿Sí? Pero para hacer el cambio de variable queremos arrancar de este lado. Entonces, lo que queremos hacer es escribir x en función de u y v y escribir y en función de u y v. ¿Sí? Porque vieron que esto sería como tener escrito u y v en función de x y. Sería
salgo de acá y vengo para este lado. Pero el cambio de variable tiene que ir en este sentido. Salgo de acá, vengo para acá y después aplico f. ¿Sí? Entonces, queremos escribir u y b en función de x y de y. ¿Sí? Porque después, ¿qué tenemos que hacer? Escribir u y b en función de x e y es encontrar encontrar la phi, que es la que precisamos después para calcular el determinante, y eso es lo que tenemos que agregar en la integral después. ¿Sí? Esto en realidad es encontrar quién es phi, quién es el cambio de variable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pasar Garuno, Sí, básicamente, ¿no? literal. Literal, queremos como que despejar el x y el y de acá, podemos medio que esclavizar y todo. Las sumamos y si las sumamos matamos el y, y si las restamos matamos el x. ¿Sí? Entonces tenemos u, que es x menos y, b, que es x más y. Entonces vamos a sumarlas. Entonces te queda u más b es 2, 2x. Entonces x es u más b sobre 2. ¿Sí? Y ahora vamos a restarlas. Vamos a hacer u, que es x menos y, b, x más y. Ahora las restamos. Entonces esto va a ser u menos b, va a ser menos 2y. Entonces y va a ser u menos b dividido menos 2, o sea, menos u más b sobre 2. Entonces ahora sí tenemos la función de cambio de variable. Podemos escribir x e y en función de u y b. Entonces, phi de u, b, que es el x es u más b sobre 2 y el y es menos u más b sobre 2. ¿Sí? Igual que antes en polares escribíamos x y en función de rho y tita de esta forma. Esto es x y esto es y. Ahora igual, pasamos a variables u y b, lo que queremos hacer es escribir x e y, los dos en función de u y b. Y esa es la función del cambio de variable. Ah, ahí está, el phi a la menos uno, ¿qué pasa? Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Que tenemos que identificar qué región hay que agarrar de este lado. Y voy a dibujar cualquier cosa, después vemos qué tiene que ser, ¿no? Queremos buscar quién tiene que hacer acá. Y esta región que está acá es, no queremos en qué región tengo que poner acá para que cuando yo le aplique phi me devuelva esta región. Entonces eso podés pensarlo como la preimagen de esta región por la función phi, ¿no? Porque si esto que está acá es phi a la menos uno, entonces cuando yo le aplique phi va a ser phi de phi a la menos uno de d. Está, vuelvo a caer acá. ¿Sí? Entonces, cuando vos venís para acá, cambiás la región de integración y la cambiás por la preimagen por tu cambio variable de la región original. ¿Sí? Porque ahí sí vas para atrás para encontrar la nueva región y después vas para adelante con las nuevas variables, digamos, como vive. ¿Sí? Si quieren, ahora el cambio de variable nos va a quedar así. Estamos integrando en D
f de xy, de x de y, yo que sé cuál sea el orden, ¿sí? Y esto lo estamos cambiando por, ahora voy a salir de acá, de las variables u y b. Entonces esto va a ser de u, de b, ahora después vemos en qué orden nos conviene. Y la región de integración ya no va a ser D, sino va a ser lo que sea que tenemos que agarrar acá para que cuando yo le aplique el cambio de variable vuelva a caer en esta región. Que eso es phi a la menos 1 de D. Y después acá lo que vamos a poner es F compuesto con phi, ¿no? Agarro mis variables u y b, las llevo a x y, digamos, y ahí le aplico F. Y después vamos a multiplicar por el determinante del jacobiano. El determinante de la jacobiana. No sé por qué tengo. ¿Sí? Entonces, las cosas que precisamos encontrar, ¿quiénes son? Esto, quién es esta región y quién es este determinante. ¿Sí? Esas son las dos cosas que necesitamos para después calcular esta integral. ¿Sí? Y acá ya no es como polares, esto hay que tenemos que calcularlo a mano, digamos. ¿Sí? Con el cambio de variable a polares ya se sabe cuál es el determinante del jacobiano, pero si haces otro cambio de variable, que no sea así como, yo qué sé, conocido, hay que hacer la cuenta. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces vamos a calcular esto. Entonces, precisamos la matriz jacobiana de phi. Que la matriz jacobiana, ¿qué va a ser? Agarramos la primera coordenada acá, la derivamos con respecto a u y la derivamos con respecto a b, y esas dos cosas las vamos a poner acá. Y después agarramos la segunda coordenada, derivamos con respecto a u, viene para acá, derivamos con respecto a b, viene para acá. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué vamos a poner? Un Ok. medio. Hasta cuál tiene que ser la derivada de esto con respecto a u. Y eso es un medio. Después acá, la derivada de esto con respecto a b. También nos queda un medio. No sé por qué le hice tan grande la matriz. Tuc. Después, ¿acá qué va? Menos un medio. Menos un medio, ¿no? La derivada de esto con respecto a u, menos un medio. Y con respecto a b, un medio. ¿Sí? Entonces, el determinante, ¿qué nos va a quedar? Esto por esto menos esto por esto. O sea, un cuarto menos menos un cuarto, un medio. ¿Sí? Entonces acá va a ir un medio. Que acá vieron que no quedó dependiendo de las variables. Quedó una constante más. A veces puede pasar. Bien, entonces, esto ya lo tenemos. Ahora precisamos nuestra nueva región de integración. Tenemos que saber quién es phi a la menos 1 de d. Entonces, ¿cómo es el tema? Nuestra región D era un cuadradito, que no me acuerdo los vértices. Era 0 pi. Ah, era así.
Digamos que es un cuadrado. Intenta hacer un cuadrado. Entonces, esto es D. Así que acá tenemos las variables X, Y. Entonces la pregunta sería, ¿quién tengo yo que agarrar acá para que cuando le aplique phi me caiga en este cuadrado? Entonces, ¿cuál es la idea un poco acá? El cambio de variable que hicimos, ¿qué es? Es un cambio lineal, ¿no? O sea, como que nuestras variables eran X e Y, U y B son combinación lineal de X e Y, ¿sí? No multiplicamos por nada raro. Entonces, como el cambio de variable es lineal, ¿qué pasa? Nos va a llevar un cuadrado en otro cuadrado. No te puede deformar más que eso, ¿sí? Porque es un cambio de variable lineal. Entonces, nos va a alcanzar con mirar estos vértices donde vienen a parar de este lado. No, no necesariamente, puedes hacer algo más raro. O sea, el polares no es, ese ya no es lineal. Ahí ya tenés cosenos y estás multiplicando y ahí ya es más raro. Si tenés un cambio de variables medio turbio, encontrar la región que va acá es todo un problema. Acá es bastante tranquilo porque el cambio de variable es más o menos lindo. Como que U y beta lo mandás en un medio de U más un medio de B. Y después acá en menos un medio de U más un medio de B. Eso es lineal, es re lindo. Entonces, como es lineal, para que te llegue acá un cuadrado, tenés que partir de un cuadrado. No, si tenés algo, un círculo acá y le aplicás una cosa lineal, no te lo va a llevar a un cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que de este lado va a tener que ser un cuadrado. Entonces podemos mirar simplemente como que estos vértices, ¿dónde vienen a parar acá? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos como que phi de v que va para allá es u más b sobre 2 y después menos u más b sobre 2. Y tenemos la vuelta también, ¿no? Phi a la menos 1. ¿Que phi a la menos 1 quién es? Es esto que escribimos acá. Es u en función de xy, b en función de xy. ¿No? Es como que yo estoy de este lado y si hago esta maniobra, vengo para acá. Como que arranco con variables xy y llego a variables u y b. Entonces, esto es phi a la menos 1. Phi a la menos 1 de xy es, ya me olvidé, x menos y, x y. ¿Sí? Y esto es una cosa lineal también, ¿no? Acá tengo las variables x y, bueno, una combinación lineal de las dos. Entonces, lo que podemos hacer es agarrar los cuatro vértices que tenemos acá, aplicarles esto y ver a quién llegamos acá. Y esos van a ser los vértices de la región que tenemos de este lado. Digamos, los vértices del cuadradito que está en la preimagen. ¿Eso quedan convencidos? Bárbaro. Entonces vamos a hacer eso. Agarramos los cuatro vértices, phi a la menos 1 y vemos que nos queda del otro lado. Entonces, vamos a arrancar con este. Phi a la menos 1 de ese que es pi 2pi. Entonces, ¿qué hacemos? La coordenada u, este es u y este. Tuc. Entonces, la coordenada u, ¿qué tiene que ser? X menos y. O sea, este
menos este. Entonces nos va a quedar menos pi y después este más este, 3pi. ¿Sí? Entonces, eso, a ver qué hay en la sala, espera. Ah. Em, entonces, ¿este punto qué va a ser? Menos pi y 3pi. Espero que no precise algo más arriba. Este punto. Después, phi a la menos 1 de este, vamos a hacer 0pi. Entonces, nuestra coordenada u, ¿quién es? Es x menos y, o sea, es esta menos esta, o sea, menos pi. Y la coordenada b es la suma de las dos, o sea, pi. O sea que acá vamos a llegar a pi. Después, ¿quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Este, pi 0. Phi a la menos 1 de pi 0. Entonces tiene que ser x menos y, o sea, pi. Y después la suma, o sea, pi otra vez. Entonces, nuestro tercer vértice va a estar acá. Y después el que nos falta es 2pi, pi. Entonces, phi a la menos 1 de 2pi, pi. Entonces tiene que ser x menos y, o sea, 2pi menos pi, pi. Y después x más y, 2pi más pi, 3pi. Entonces, el cuarto vértice es pi 3pi, es este. Ah, pero quedó re lindo. ¿Sí? Entonces, esta es la región D, esta es la región pi a la menos 1 de D. Entonces, ahora tenemos que integrar acá. Pero acá está re lindo para integrar, ¿no? Porque son como independientes. Ahí está. El U siempre está entre menos pi y pi. Y después el B siempre está entre pi y 3pi. O sea, no hay que escribir una en función de la otra. Queda como re lindo. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Integral de f, de xy, de x de y, yo qué sé, en la región D. Esto va a ser la integral en phi a la menos 1 de D, de f, de phi de v, por el determinante de la matriz jacobiana, del cambio de variable. Y acá de u de b ya vemos. Bárbaro. Entonces, phi a la menos 1 de d, dijimos que es esto. Entonces, como límites de integración acá, ¿qué podemos poner? O sea, ¿importa mucho si hacemos de u de b o de b de u? Nos A mí me quedaría un seno cuadrado de algo, se puede simplificar un poco, ¿no? Capaz, queda... pero más o menos. Ahí está, f de phi de v, claro, esta función, que la vamos a escribir como f de xy. F de xy era x menos y cuadrado seno de x más y.
Seno cuadrado es seno cuadrado. Entonces, esta es la que llamábamos U, esta es la que llamamos B, entonces f de V va a ser U cuadrado seno cuadrado de B. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener U cuadrado seno cuadrado de B. Después, determinante de la matriz jacobiana, que es U medio. Re lindo. Y después está elegir entre de U y de B o de B de U. Acá da un poco lo mismo, porque vieron que las dos son independientes. Bueno, que las dos son independientes. Sí, o sea, cualquier U que agarremos, el B se va a mover entre pi y 3pi. Y cualquier B que agarremos, el U se va a mover entre menos pi y pi. Entonces acá el orden en el que integren da lo mismo. Entonces, yo qué sé, de U de B, como está acá. De U de B. Entonces, el U dijimos entre menos pi y pi. Entonces, este límite de integración, que es el que corresponde a U, nos va a quedar menos pi y pi. Y después el de acá afuera, que va a ser el de B, va a ser entre pi y 3pi. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí, sí. Ah, y acá integrar con respecto a U, queda bastante tranquilo. Claro, después hay que integrar seno cuadrado, pero hay que hacer partes ahí, alguna cosa. El seno cuadrado sale fácil porque si vos te fijás, estás integrando en dos periodos. Entonces, la integral del seno cuadrado en un periodo es un medio. Es tipo, en un periodo sobre pi, ¿viste? De un medio. Entonces, la integral del seno cuadrado en un periodo es pi sobre 2. La integral de seno cuadrado. Ah, porque estás entre pi y 2pi. Te quedaría pi en realidad nomás. Hmm. Tipo, si vos haces el seno cuadrado sobre pi integrado en un periodo, por ejemplo, de 0 a pi, eso te quedaría pi sobre 2. Digo, 1/2. Entonces puedes pasar el pi por otro lado. Y como Ah, de pi a 3pi son dos periodos, sería 2 por pi sobre 2 que te queda pi. divino. Y ta. Me encantó. Mm. No tenía que saber integrar seno cuadrado en periodo integral. No, o sea, pasa que si vos integrás seno cuadrado sobre pi, Mm. en un periodo estás ponderando, entonces es el valor medio de seno cuadrado. Que como Mm. está cuadrado, te queda el valor medio es un medio. Ah, Y está ta. bueno eso va a tenerlo a mano. Sí, en física lo usamos bastante, entonces está. Mm. Sí, está re bueno, porque meterte a hacer seno, la primitiva de seno cuadrado no es muy alegre. Pero, Ah, así será el toque. bueno, bueno, alguna duda hasta acá. Claro, una vez que llegamos acá es hacer esta cuenta, que ya se los dejo. Más con el truquito este del seno cuadrado ya queda más lindo y todo. Bueno, entonces, pregunta. No sé si prefieren hacer alguno del 6 que sigue siendo con dobles, o alguno del 8 para hacer alguna triple.
A mí le mandamos el 8. Vamos al 8. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Algún cambio variable o alguna sin cambio variable? ¿Cuánto tiempo tenemos? Creo que vamos a no, para el parcial no. Triples no hay en el parcial. ¿Se sabe si va para examen? Hmm, Posiblemente, ¿no? Es una buena pregunta. Yo creo que sí. Pero todavía no hemos hablado, la verdad. Supongo yo que iría porque es el mismo examen que los que lo dan libre y que el que la dé libre lo tenga que dar integral triple medio raro. Sí, no sé si los teóricos hasta aquí llegaron. Yo por lo menos en GAL 2 el semestre pasado, formas cuadráticas no fue para el parcial, pero para el examen sí fue, por ejemplo. A veces pasan esas cosas, sí. Sí, yo creo que sí. No sé si esféricas, porque eso no hemos hablado nada. Sí, para mí depende del coordinador, porque ha pasado que no han dado. Si no se dan el curso, en el examen no lo ponen. Por eso A mí me pasó una vez. Sí. les vamos a avisar con tiempo. Les vamos a avisar con tiempo. Eh, ¿Los teóricos hicieron algo de triple? En la hoja de ruta, este, que está la hoja de ruta, La optimista hoja de ruta. literal, pero no pusieron la de esférica, por ejemplo. Llegaron todas Sí, solo llegamos hasta a cilíndrica. cilíndrica. Sí. Vamos a hacer una Entonces está. cilíndricas entonces. Que cilíndricas es básicamente polares, Sí, es lo mismo. con un poquito de color, no La sé. que sí es un poco tétrica es esférica. Sí, esféricas se puede poner bastante turbio. ¿Cuál tiene pinta de cilíndricas? El D. El D, vamos a hacer el D. Entonces, esto sería ejercicio 8. Entonces, ¿cuál es el tema? Queremos integrar esta función, x cuadrado más y cuadrado raíz, sobre la región D, que es esto. Vamos a intentar dibujar. X y Z. ¿Dónde te pongo el X acá? Da lo mismo. Entonces, el Z se mueve entre 0 y 1. ¿Sí? Vamos a ir de acá del 0 hasta 1. ¿Y después qué pasa? Tenemos esta condición. ¿Qué esto qué nos dice? Como que si yo corto con algún plano, con algún Z igual a algo, ¿no? O sea, agarramos Z igual a 1. Bueno, Z es igual a 1 es una... Bueno, Z igual a 1. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esta condición se nos va a transformar en 1 cuadrado igual x cuadrado más y cuadrado. Es un cacho de esfera, ¿no? Es, O más o menos. sí, como una esfera tipo, porque tenés como que solamente tenés el x y el y. El z ya está fijo. Es como que agarrás el plano z igual a 1, cortás acá y acá te quedás con los x y que verifican esta condición. O sea, ahí te queda un circulito, te queda un disquito. O Sí, si te queda al igual un te queda pedazo de cono en realidad. Te queda.
Ahí está, porque ¿qué pasa? Esto sería con z Claro. igual a uno. Z igual a uno te queda este circulito acá. Si después agarramos z igual a un medio, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un medio cuadrado igual x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Pero esto es la circunferencia de radio un medio. Entonces acá la agarramos en un medio y hacemos lo mismo. Cortamos con el plano z igual a un medio. Esto sería z igual a 1, esto sería z igual a un medio. Entonces si agarramos y cortamos con ese plano, nos aparece otra circunferencia. Más chiquita, pero es otra circunferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El z se mueve entre 0 y 1. Y cada vez que fijamos un valor de z, nos queda una circunferencia. Entonces, ¿qué pasa? Si tuviéramos solamente uno de estos cortes, ¿no? Si fuera una función f de xy y nos olvidamos del z, tipo, esto no lo miren por ahora. Imagínense que acá hay un número, 1. ¿Eso que nos da ganas de hacer? Polares, ¿no? Porque tenemos raíz de x cuadrado más y cuadrado y después encima estamos integrando en una circunferencia, ¿sí? Entonces es como que cada vez que elegimos un valor para z, queremos hacer polares. Y cilíndricas es básicamente eso. Como que el z se mueve en un intervalo y cada vez que fijas un valor de z, o sea que cortás con un plano z igual a algún número, ahí querés hacer polares. ¿Sí? Entonces como que el cambio de variable solamente va a afectar el x y el y. El z lo vas a dejar. Es una cilíndrica, entonces. Más o menos. ¿Cómo? Que con esa cilíndrica, entonces. Sí, cilíndricas, exacto. Ah, la región es, el z va desde 0 hasta 1. Se mueve en todo este intervalito acá, el z. ¿No? O sea, vos tenés z pertenece a 0, 1. ¿Sí? Entonces, la idea es que vos tenés que el z va a ir entre 0 y 1, o sea que ya sabés que va a ir acá, o sea, como que te gustaría que tu integral sea 0, 1, después otras dos más, y el de z afuera, porque ya sabes que el z varía entre 0 y 1. Entonces, después lo que tendrías que hacer es escribir x e y como que en función de z. ¿Y qué sería cuando hacíamos eso en el plano? Ponele acá, vos decís, el b se mueve entre pi y 3pi. Entonces, ese lo pones como afuera de la integral. B se mueve entre pi y 3pi. Y después, ¿vos qué haces? Fijas un valor de b. Y ahí querés ver en qué rango queda habilitado, digamos, el u. Que en este caso, si vos fijas un valor acá, el u se mueve entre menos pi y pi. Entonces, por eso te queda así acá. Entonces, acá, bueno, depende acá no es un mal ejemplo porque no queda en función de nada. Vamos a ir por acá. Por ejemplo, rho y tita. Acá que teníamos, tita va entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4. Entonces lo que pusimos afuera de todo es de tita y después tita entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4. Entonces vos después, ¿qué haces? Como que fijas un valor de tita, ¿no? Fijas un ángulo. Y decís, si yo elegí este ángulo, entonces el rho, ¿dónde se puede mover? Se puede mover desde 0 hasta esto que depende de tita, 1 sobre coseno de tita. Entonces ahí es que nos quedó esta integral. Entonces la idea ahora es parecida, es como que vos sabés que z se mueve entre 0 y 1. Entonces la integral como que podés pensar que va a tener una pinta así. Afuera de todo vas a tener el dz y el límite de integración desde 0 hasta 1. Entonces acá adentro, como que cuando vos vas a calcular esta integral de y, de x o el orden que sea, acá z está fijo. Y como que fijas un valor de z y los que se van a mover son x e y. Entonces,
una cosa que podríamos querer hacer es escribir x e y como que variando en algún intervalo que depende de z y hacer esa integral. El tema que pasa, si vos elegís un valor de z que vaya entre 0 y 1 y lo fijás, voy a agarrar z igual a un medio. Pum. ¿Eso qué es? Es venir y cortar con este plano. Acá el z está fijo, los que se mueven son x e y. Pero ¿dónde se mueven x e y? Se mueven acá adentro, en un circulito. Entonces, como que una vez que vos fijás z, tus variables x y se mueven adentro de un círculo y eso es lo que te da ganas de hacer polares, porque un círculo es fácil de describir con polares. Agarras el radio y después el ángulo va a estar entre 0 y 2pi. Lo agarras todo. ¿Sí? Y eso es justamente hacer cilíndricas. Es como que el z lo dejás, porque ya está lindo, sabes que va entre 0 y 1, y después cada vez que fijas un z, haces polares. ¿Sí? Porque una vez que fijas el z, la función es esto y la región es adentro de un círculo. Entonces las dos cosas piden polares. La forma que tiene la función y el lugar donde estás integrando. ¿No? Porque ¿qué pasa? Una vez que vos fijás z, sigamos agarrando z igual a un medio. ¿No? Una vez que vos fijás z, ¿qué pasa? Ya como que mirás todo en el plano XY. ¿No? Imagínense que esto, acá cortamos con z igual a un medio y ahí adentro está x e y, que se mueven. ¿Sí? Esto que está acá sería este plano, pero dibujado así contra el pizarrón, digamos. ¿Y acá adentro qué es? Queremos los x y que están adentro de este circulito, que es el círculo de radio un medio. Entonces acá estaría un medio, un medio. Queremos esto, ¿no? Una vez que vos fijas el z igual a un medio, vamos a estar integrando en esta región la función f, que es esta. Entonces acá el z ya ni juega, porque ya lo fijamos. Entonces acá vamos a hacer f de x y, si quieren, o de x y z, que es x cuadrado más y cuadrado. Y esto viene a ver. Entonces, si yo les dijera, vamos a integrar la función raíz de x cuadrado más y cuadrado en este círculo, eso es para hacer polares, por todos lados. ¿Sí? Raíz de x cuadrado más y cuadrado, eso es polares porque te queda el rho nomás. Y después la región es un círculo, esto también es lindo para describir con polares. ¿Sí? Entonces, la idea de cilíndricas es esa, como que el z se mueve y cada vez que vos fijas un z, estás cortando todo por un plano y en ese plano querés hacer polares. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Sí, sí, se ve, sí. Bien, entonces vamos a escribir dos. Entonces, cilíndricas. Entonces, el cambio de cilíndricas, ¿qué es? Igual a algo, z igual a z. El z no lo tocamos. Sí, el z es lindo, se mueve entre 0 y 1, está todo tranquilo. ¿Sí? Y después, x e y es hacer polares. Es rho seno de tita, rho coseno de tita. ¿Sí? Y si quieren phi de rho tita z va a ser
rho coseno de tita, rho seno de tita, z. ¿Sí? Como que el z no lo afecta en nada. Queda ahí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la jacobiana de esto? Nos queda normal, pero con un uno abajo a la derecha. Ahí está, va a quedar la jacobiana de polares, porque es eso que está aquí. Acá es polares nomás. ¿No? Entonces, si derivamos esto con respecto a rho, es coseno de tita. Esto con respecto a tita es menos rho seno de tita. Y con respecto a z, cero, porque ahí el z no hace nada. Después, esto con respecto a rho seno de tita, con respecto a tita, rho coseno de tita, y con respecto a z, cero. Y después, esto derivado con respecto a rho es cero, derivado con respecto a tita es cero, y derivado con respecto a z es uno. Cero, cero, uno. ¿Sí? Entonces es como que la matriz jacobiana de polares, solo que le estamos agregando esto, que es no hacer nada. ¿Sí? Entonces, el determinante de esto, ¿qué nos va a dar? Te queda arroz. Queda rho, porque va a ser el determinante de esto por uno y el determinante de esto es el determinante de la jacobiana de polares, que es rho. Entonces esto da rho. ¿Sí? Dudas hasta acá. Ninguna. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es describir esta región, pero usando las mismas variables, rho, tita y z. Entonces, bueno, el z ya dijimos que variaba entre cero y uno. Después tita, ¿qué les parece? Porque ¿cuál es la idea? Cada vez que fijamos un valor de z, nos queda una circunferencia. ¿Sí? Entonces, si fijamos z, ¿sí? Imagínate como que ya lo miramos como un número. Entonces, estaremos mirando, cortando por el plano z igual a z, y ahí nos queda una circunferencia. X, y, tuc. ¿Y esto qué es? ¿La circunferencia de qué radio? De radio z, tal cual, ¿no? Porque nuestra ecuación es z cuadrado igual x cuadrado más y cuadrado. Esto es la circunferencia de radio z. O sea, cada vez que cortamos por un valor de z, nos queda una circunferencia de ese radio. Circunferencia de radio z. Entonces, si yo quiero describir la circunferencia de radio z usando coordenadas polares, ¿dónde se va a mover el tita y dónde se va a mover el rho? Tita de 0 a 2pi y rho de 0 a z. Tal cual, ¿no? Tita 0,2pi porque me sirve todo, quiero hacer toda la vuelta. Y si quiero hacer toda la vuelta, de 0 a 2pi. ¿Y el rho qué pasa? Quiero agarrar todo el radio de la circunferencia. Entonces voy a ir desde 0 hasta el radio que máximo, digamos, o el radio, que es z. Entonces esto se va a mover desde 0 hasta z. ¿Sí? Entonces, teníamos la integral sobre d de f de x y z, de x, de y, de z. Entonces, ahora tenemos nuestra nueva región
vamos a hacer f de rho, bueno, de phi rho tita z por el determinante de la matriz jacobiana. Y acá, yo qué sé, de rho, de tita, de z, después vemos. Entonces, esto ya lo calculamos, dijimos que era rho. Ahora nos falta f de phi rho tita z. ¿Pero esto qué es? Es f de rho coseno de tita, rho seno de tita, z. ¿Y esto qué nos va a dar? Acuérdense que la función era raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si lo evaluamos acá, ¿qué nos va a dar? F de xy Creo es, que agarró, ¿no? queda rho nomás, tal cual. Y ya está. ¿No? Porque esto tiene que ser, si quieren hacemos la cuenta, pero sería raíz de rho cuadrado coseno cuadrado más rho cuadrado seno cuadrado. Acá factorizan el rho cuadrado, les va a quedar rho cuadrado por coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Entonces les queda raíz de rho cuadrado, que es rho, porque es positivo. Entonces esto es rho. Entonces, ahora sí vamos a poner los límites. Entonces, ¿qué nos queda acá? Eh, Rho cuadrado. Rho de tita de z. Entonces, vamos a ir de afuera para adentro. Límites de integración para z, Va de 0 a 1. de 0 a 1. Tuki, tuki. Después, tita, 0 a 2 pi. 0 a 2 pi. Y el rho de 0 a z. 0 a z. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Bien. Entonces, vamos a integrar esto. Que está medio. Entonces, integramos respecto a rho primero, entonces nos va a quedar la primitiva de rho cuadrado, un tercio de rho a la 3. Y esto lo tenemos que evaluar entre rho igual a z y rho igual a c, etita de z. Entonces, esto nos va a quedar desde 0 hasta un medio, 0 a 2 pi, y acá nos va a quedar un tercio de z a la 3. Y después evaluando el rho igual a 0, nada, etita de z. Entonces, esto que está acá no depende de tita. Entonces, este integral que está acá en el medio, ¿qué nos va a dar? Eso lo puedes sacar para afuera. Esto lo podemos sacar para afuera, ¿no? Porque acá, si miramos esta integral, O multiplicarlo por 2 pi, porque ahí no está, depende de tita. ahí está. Si miramos esta integral, esto es una constante, no hay tita, entonces lo podemos sacar. Entonces, si quieren, nos va a quedar de 0 a 1, un tercio de z a la 3 de la integral de 0 a 2 pi de 1 por de tita. Pero esto que está acá vale 2pi, porque si quieren es integrar 1 sobre un segmentito que vale 2pi, ¿no? Sería hacer esto. Van desde 0 hasta 2pi,
altura 1. Entonces sería esto que está acá, que vale 2pi. Entonces, esto que va a quedar 0 a 1, 2pi sobre 3 z a la 3 de z. Y esto, vamos a sacar el 2pi, y primitiva de z a la 3, z a la 4 sobre 4, y lo evaluamos entre 0 y 1. Entonces, evaluado en 1, nos va a quedar 2pi sobre 3 por 4, 12. Y evaluado en 0, nada. Entonces, 3. ¿Sí? ¿Quedaron convencidos? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, vamos a arrancar un poquito más. Por lo menos vamos a arrancar. Tenemos una triple que sea sin cambio variable. De repente la A o la B del 8, no sé cuál les parece. Podríamos hacer la A, Vamos a la la A. media. Sí, está medio. A ver. Pero no tiene que haber. ¿Tiene pinta de cambiar de variable? No. Entonces, nada. Nuestra función es 1 sobre todo esto, x más y más z más 1 al cuadrado. Y la región es ¿por qué pusieron este? Perdón, no importa. Y positivo, x positivo, z positivo, y después x más y más z menor o igual que 1. Bien. Entonces, lo que habría que hacer es como que ir escribiendo las variables una en función de la otra. O sea, por ejemplo, z, escribirlo en función de x e y escribirlo en función de x, y que el x quede como determinado entre dos valores. ¿Sí? Que sería como hacer lo que hacíamos cuando teníamos dos variables nomás. Yo qué sé. Si teníamos una región así, yo qué sé. ¿No? ¿Qué hacíamos? Elegíamos una que iba a ser como la que teníamos entre dos números. Acá yo qué sé, uno, dos. Y después decíamos, ta, si yo fijo una, entonces el i en este caso se puede mover entre este valor y este. Y estos dos eran cosas que dependían de x. ¿Sí? Esto sería como yo qué sé, alfa de x y esto beta de x. ¿Sí? Entonces como que elegíamos una para escribirla en función de la otra. Entonces en triples es lo mismo, solo que hay que hacer una variable más.
¿no? Vamos a tener como una variable en función de las otras dos, después otra en función de una y una que te queda entre dos valores. ¿Sí? Entonces acá es como bastante, son bastante simétricas las condiciones, creo que no importa mucho cuál en función de cuál, porque es medio todo parecido. Entonces de repente vamos a escribir z en función de x y después y en función de x y x que quede entre dos numeritos. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar con el z. ¿Qué informaciones tenemos para z? Tenemos estas dos ecuaciones. Tenemos esta y tenemos esta. ¿No? Entonces sabemos que z es mayor o igual que cero y también sabemos que x más y más z es menor o igual que uno. ¿Sí? Entonces, de esta podemos despejar como una cota para el z. ¿No? Si mandamos el x y el y para el otro lado, nos va a quedar que z es menor o igual que uno menos x menos y. Entonces nos va a quedar que z se puede mover entre cero y uno menos x menos y. ¿Sí? Bien, ahora hacemos parecido para el y. Entonces ahí tendríamos que tiene que ser mayor o igual que cero. Y después podemos mirar como esta condición, solo que en el caso un poco extremo de que sería lo máximo que puede valer x más y. ¿No? Y si nosotros tenemos x más y más z menor o igual que uno y queremos mirar como una condición para x más y no más, queremos como que sacarnos el z, la pregunta sería, para que esto valga, sabiendo que x es positivo y y es positivo, ¿qué es lo máximo que puede valer x más y? Puede haber uno. Puede valer uno. Lo máximo que puede valer es uno. Porque esto que está acá va a ser x más y más algo que es positivo. Entonces, si esto es mayor que uno, no hay chance. Entonces, x más y tiene que ser menor que uno. Entonces, ahora despejamos el y en función del x. Y podemos decir que y tiene que ser menor o igual que uno menos x. Entonces, escribimos el y en función de x. Se puede mover entre cero y uno menos x. Profe, Sí. ¿por qué no aparece el Z en este caso? Ah, Como porque yo vos pensé querés que iban a como, ser todos como iguales, pero claro, vos querés no. como tener una variable. Porque el objetivo sería como hacer algo así, por la forma que lo tenemos hasta ahora. Tuki, tuki. La f de x y z, de z, de y de x. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando vos vas a mirar esta integral, acá fijas el x y fijos, z se mueve. Entonces, una vez que calcules esta integral, ya no va a haber más z. Porque vos integrás con respecto a z, te va a dar alguna cosa, pero que no puede seguir dependiendo de z. Entonces, cuando venís a la segunda integral que vas a hacer de y, el z ya desapareció, ya no hay más. Entonces, estos límites de integración que pones acá van a depender de x e y. Esto va a ser algo con x y. Pero y una vez que vos salís de acá, de esta integral, el z ya no lo ves más, ya no aparece. Entonces, cuando hagas la segunda integral, vas a integrar con respecto a y, acá los límites de integración te pueden depender de x nomás, porque es la única variable con respecto a la cual no integraste todavía. Entonces acá, algo con x. Y una vez que calcules esta segunda integral, el y ya se fue, no hay más.
te queda una integral de una sola variable respecto a x, entonces los límites de acá son números. Que es como pasaba. ¿Dónde hay una que esté? No, acá de campos independientes. Bueno, había un, no tengo de z ahí. Ahí está. Cuando hicimos esta, ¿no? Cuando calculas esta primera integral, acá los límites podían depender de tita y de zeta, porque son las variables con respecto a las cuales no habías integrado todavía, cuando miras esta nomás. Entonces ahí viste que el límite quedó dependiendo de zeta, pero las posibilidades eran que dependa de tita y de zeta. Ahora, una vez que calculas esta integral, o sea, acá el rho ya no te aparece más. Entonces no puedes tener ningún límite de integración que te dependa de rho. Entonces, acá es parecido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a integrar primero con respecto a z. Entonces, cuando haces esta primera integral, el y el x son cosas que se mueven, entonces tus límites a cada integración pueden depender de x y de y. Pero una vez que salgas de esta integral, que ya la calcules, el z no te aparece más. Entonces, los límites acá, el z no puede jugar, como que ya ni lo mirás. Pasas a una integral de dos variables. Entonces, esta, que es con respecto a la que vamos a integrar primero, la haces depender de las otras dos variables. Integras con respecto a z, ya no hay más zetas en ningún lado. Entonces ahí es como que tenés solamente x e y. ¿Sí? Una vez que integraste esto, ya pasa a ser una integral de dos variables. Y cuando tenés una integral de dos variables, lo que haces es escribir una en función de la otra. Entonces, por ejemplo, escribís el y en función del x, pero el z ya no te aparece más. O sea, esto cuando haces como la primera integral te queda algo así, y acá te queda eh, una función en x e y. Y esto es lo que integras con respecto a y y con respecto a x. Entonces, cuando pasás de acá para acá, ya no puede haber más zetas. Entonces, no podés tener límites de integración acá y acá, o mejor dicho, en ningún lado, límites de integración que dependan de z. ¿Sí? Es como que vas integrando con respecto a una y la matás esa. Entonces, pasas de tres variables a dos. Y ahí lo trabajas como una integral de dos variables. Y ahí lo que haces es escribir una variable en función de la otra. Y cuando integras, ya matas esa variable y te queda una integral de una sola variable. ¿Sí? Entonces, si vas a integrar primero con respecto a z, acá puede variar con respecto a x a y. Después, cuando vas a integrar respecto a y, ya los límites de integración varían con x nomás. Y una vez que integraste esta, ya está. Tenés una integral de una sola variable, acá te quedan números nomás. ¿Sí? Entonces, por eso es que en esta condición no querés que te aparezca el z, porque cuando vas a usarla, ya integraste con respecto a z, entonces no puede volverte a aparecer. Entonces, ahora cuando integremos el z, tendría que ser lo mismo, ¿o no? Claro, el z es la que integras primero, o elegí para integrar primero el z, pero da lo mismo. Pero No, está, cuando integremos el x, perdón, dije mal. está, el x tal cual, ahora ya no querés que haya ninguna variable Ahí en va, los límites de queda con integración. una constante nomás. Exacto, porque ya Ahí va, integraste con respecto a z, integraste con respecto a y, ya se fueron, ya no hay más. Entonces tenés una integral de una sola variable, acá tenés números, o por lo menos cosas que no dependan de x, ni ninguna variable. ¿Sí? bien. Entonces, ahí está. Ahora, si miramos el x solo, ¿no? Sabemos que tiene que ser positivo, ¿no? Sí.
positivo, y después tenés esta condición, x más y más z, menor o igual que 1. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo máximo que puede valer x? 1, ¿no? 1. Porque esto es una cosa que es positiva, entonces si vos querés un número y sumarle algo positivo y te quede menor que 1, con lo que arrancás tiene que ser menor que 1. Entonces x menor o igual que 1. Entonces ahí está, nos quedó el x entre 0 y 1. Sí, lo que tienen las triples es que no podés como que dibujarlo mucho, porque estas cosas se ven un poco más visuales cuando tenés, por ejemplo, una región así, decís, está, me paro acá y después el i se mueve de acá para acá, es un poco más visible. Eh, Acá en triples tenés que hacer como un poco más algebraico, yo qué sé. ¿Sí? Pero entonces está, ya tenemos todos los límites de integración. Entonces, vamos a escribir nuestra integral. F de x y z, ¿cómo es? Es 1 x más y más z más uno al cuadrado. Y dijimos de z de y de x. Entonces, primero vamos a integrar con respecto a z. Y los límites de integración dependen de y de x. ¿Y qué van a hacer? Esto que están acá. El z se mueve entre 0 y 1 menos x menos y. Después, el y se mueve entre 0 y 1 menos x. Entonces, esos van a ser los límites de integración. 0, 1 menos x. Y el x entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Bárbaro. Entonces está, primero con respecto a z. Entonces precisamos una primitiva de eso con respecto a z. Lo integramos como si fuese un polinomio de z y ya está, ¿no? Con los demás constantes, ¿no? Log de Gras. Tipo, como si fuese un 1 sobre Claro, z cuadrado, porque es lo mismo. es eso, sí. Es como que tenés números, imagínense que fuera 1 sobre z más k al cuadrado, yo qué sé. Claro, sí, si haces un cambio variable y tomás la derivada, Ahí se está, o te va lo sea, de abajo y te queda solamente un coso. todo esto que está acá, si integrás con respecto a z, es como si fueran números, yo qué sé. Parece mucho más Claro, cargado de lo que es en realidad. Y sí, en realidad es como pensarlo como 1 sobre z cuadrado. Que la primitiva de eso, ¿qué va a ser? Menos 1 sobre z. ¿Sí? Que es bien lo que pasa acá, porque si integramos 1 sobre x más y más z más 1, si hacemos la primitiva de esto, mejor dicho. X más y más z más 1. ¿Qué vamos a hacer? Menos 1 sobre lo que sea que está abajo al cuadrado. Por la derivada de lo que está abajo. Pero la derivada de lo que está abajo con respecto a z es 1. Por 1, si bien. Acá tenía que aclarar respecto a z. Que da lo mismo. ¿Sí? Entonces la primitiva va a ser menos esto. Nos va a quedar menos 1 sobre x más y más z más 1. Y esto lo vamos a evaluar entre z igual a 0 y z igual a 1 menos x menos y. De de x. Tubi.
Entonces, desde 0 a 1, desde 0 a 1 sobre x, 1 menos x, perdón. ¿Y esto qué queda? Eh, como tenemos el menos acá, vamos a evaluarlo en 0 primero. Entonces nos va a quedar 1x más y más 1. Y después evaluado acá, Te queda -1/2. queda menos 1 medio. De y de x. Bueno, y hay que seguir. Ahora, primitiva de esto con respecto a y. ¿Qué va a ser? De vuelta lo mismo. De vuelta lo mismo, ¿no? Lo pensamos como si fuera 1 sobre i. Porque en el fondo es eso. Y la primitiva está logaritmo. Entonces va a ser logaritmo de x más y más 1 menos 1 medio por i. Y esto lo vamos a evaluar entre i igual a 0 y igual 1 menos x de x. ¿Y esto qué queda? Eh, esto evaluado en 1 menos x queda logaritmo de 2. Sí, logaritmo de 2. Bueno. Y después menos 1 medio de 1 menos x. Y después en 0 queda logaritmo de x más 1 de x. Para la primitiva logaritmo de x, ¿cómo es? Ni X, idea. x por logaritmo, no sé, no me acuerdo. Bueno, hay que hacer X partes. por 1 menos logaritmo o algo así. Algo así, sí. Creo que es x por logaritmo menos x. Algo, sí, 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 creo Algo, que es algo eso. por ahí. Está, partes para el logaritmo. Sí, sí, sí. Está, llegas acá y hay que hacer partes para sacar la primitiva del logaritmo. No, no. Pero bueno, acá ya es una sola variable. Lo, ahí ya es cálculo 1. Tú vas hasta acá. No, no. Bueno, entonces esta creo que la dejo por acá. Porque no me acuerdo la primitiva del logaritmo. Hay que hacer cuentitas ahí. Y, oh, ya me pasé la hora. Bueno, ¿Te puedo preguntar una cosa antes? dale, dale. El tema del Taylor, ¿viste? Entre el polinomio y el desarrollo. Tipo, el polinomio es el polinomio y no lleva el resto, ¿no? No, no lleva el resto. Como que la Ah, función está. es igual al polinomio más el resto, pero el polinomio es solo el cachito que es un polinomio. Claro, el desarrollo es el polinomio más el resto. Exacto. O sea, si vos querés escribir f igual, ahí tenés que poner el resto, Claro. pero si querés poner el polinomio nomás, es el polinomio, sin el resto. Sí. Está así porque estaba haciendo ejercicio del práctico pasado y veía las soluciones y en la parte del polinomio me echaban el resto y medio que raro. Sí, como que si hablas si querés el polinomio de grado 3 yo qué sé, por ejemplo, vas hasta el grado 3 y ya está, te olvidas. Ah, Lo claro, demás. porque ese polinomio no tendría sentido meter un resto, Ahí pero está, ya deja está. de ser un polinomio, sí, te quedaría una cosa ahí que no es un polinomio. Pero sí, cuando querés el polinomio es eh, como que f va a ser una cosa que es el polinomio más otra cosa más que es el resto. Entonces, si vos querés el Claro, polinomio de grado 3 agarrás lo que está acá hasta grado 3 y listo. Lo otro te olvidás. Solo que si querés escribir f igual, ahí está, tenés que poner el resto. Pero si no es lo que querés hacer y te interesa el polinomio nomás, no, no, ni lo mirás el resto.
Está. Sí, cuando hacíamos ejercicios que eran con calcular el límite, ahí lo poníamos el resto, eh, porque como que reemplazás la función por el desarrollo del polinomio más el resto. Eh, Sí, pero igual, tipo, cuando igual no haces un importa. límite se supone que Sí, que en van un lo mismo. entorno es igual, Sí. prácticamente. O sea, Como que medio agarrás el que, resto del grado que te interesa, que te sirve. claro. Sí, sí. Entonces puedes como reemplazar nomás por el Sí, pedazo. claro, entonces cuando vas a hacer un límite y tenés que usar un desarrollo de Taylor, tenés que ver que el tema del grado por el resto. Porque Sí. si te queda el resto, no sé, de orden 2 y abajo te queda... si no, no te sirve, ¿viste? Claro, que es como que Por el teorema de Taylor. porque tenés la condición del resto que está, si lo dividís entre la norma al cuadrado, yo qué sé, Claro, claro. te da cero, pero querés que haya esos grados que te alcancen. Sí, Claro, por eso tenés que llegar al caso máximo de eso, si no ya... sí. Ahí está. Claro. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? No, no. Bueno, ¿cuántas clases consulta? ¿Sábado? Creo. Bueno, nos vemos en el parcial. Nos vemos. Esperemos que no en el examen. No, no, nos vemos en el parcial y punto. Bueno, Perdón por no hacerte caso después, profe. no. No, 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 no. Bueno, nos vemos en el parcial. Ah, En el parcial y bueno, nada. bueno. Bueno. Chao, profe, muchas gracias. Nos vemos. Que ande bien. Bueno, que estén bien. Ah, gracias.